Ministro, gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas Un noches, gusto. Gustavo. Buenas Muchas noches, gracias por ¿cómo la le va? invitación. Vienen además de un acto importante con el presidente, ¿no? Del laboratorio Richmond, ¿no? Sí, así es. Son instancias en las que se ve lo que es la fuerte recuperación económica de la economía real, la economía de verdad, la que genera trabajo, la que produce, la que genera oportunidades, que eso es lo que hoy está ocurriendo en la Argentina. Sí. Todo muy positivo, que bueno, ahora vamos a hablar, porque tenemos tiempo y tenemos mucho gusto de hablar muchas cosas que están ocurriendo en la Argentina. Pero bueno, no sé si ya se ha dado a conocer esta auditoría, por así decirle, del Fondo Monetario Internacional, que por lo que ha trascendido es muy dura respecto a la propia actuación de los exdirectores del fondo, respecto al programa que había presentado en su momento el gobierno de Macri, ¿no? Sí, bueno, hoy justamente fue la reunión de directorio del Fondo Monetario Internacional, en la cual se analizó lo que se llama la evaluación post-programa del préstamo, que fue un récord histórico, un préstamo realmente absurdo que tomó el gobierno de Juntos por el Cambio en el año 2018, que bien sabemos que no se utilizó para nada bueno, para nada que mejore la capacidad productiva de la Argentina, la capacidad de generar empleo de la Argentina, y era muy importante que se dé una revisión a nivel mundial de lo que fue este préstamo. Hoy se dio esa reunión, hubo una reunión de directorio del Fondo Monetario Internacional, y si no se comunicó, se está comunicando en instantes los resultados a los que llegó el directorio del Fondo Monetario Internacional de esa revisión. Debe ser la primera vez donde hay un informe tan crítico sobre la propia gestión del fondo, me parece. Bueno, yo creo que ha sorprendido a muchos. Hay una parte donde yo creo que hace falta aún más autocrítica, pero el fondo reconoció que, en primer lugar, la plata se utilizó para pagar deuda que era insostenible a acreedores privados, o sea, fue básicamente un salvataje a acreedores que habían entrado a hacer una apuesta en la Argentina en el año 2016, y también que se utilizó para efectivamente financiar la formación de activos externos, que los números son muy claros. Y es el mismo fondo que permitió el gobierno de Macri la fuga de capitales, que no hubo un control de capitales que debía haber instaurado. Los números son muy claros, alrededor de 21.000 millones de dólares se usaron para pagar deuda insostenible, alrededor de 24.000 millones para financiar salida de capitales de la Argentina. Estos números, Gustavo, son realmente enormes, realmente enormes. Va a costar mucho tiempo resolver el daño que el gobierno de Juntos por el Cambio le hizo a la Argentina, y lo que hoy dijo esta evaluación de aquel programa es que debería haber habido una operación de deuda, la llaman. Eso es una reestructuración de la deuda como la que llevamos a cabo nosotros en el año 2020, y que debería haber habido medidas para regular la salida de capitales, controles de capitales antes, para que no pase lo que efectivamente pasó. Lo que quedó es el daño, y ahora nosotros trabajamos para resolver ese daño. Ahora acá, ministro, permítame detenerme, porque esto es importantísimo, que lo diga el fondo, porque acá después sale el macrismo, sus voceros, los medios que lo bancan aún y dicen, bueno, lo dice el ministro Guzmán, lo dice el presidente. Acá lo está diciendo el propio fondo que le prestó, haciendo, creo, una autocrítica, aunque no lo digan, de que no hicieron una política, que se fumaron, como digo yo, un Fondo Monetario Internacional, y que la política no era la que debían haber aplicado, ¿no? Así es, eso es importante. Pero también hay que resaltar los matices, o ni siquiera matices, son cuestiones importantes que se expresaron hoy en la reunión de directorio del Fondo Monetario Internacional. El comunicado dice, los directores consideran que debería haber habido medidas que potencialmente podrían haber ayudado, como el tema de la reestructuración de la deuda y evitar la salida de capitales, pero aclaran, hay algunos directores que piensan distinto. Claro. Algunos países en el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que piensan distinto. Ya conocemos los países, claro. Y eso además, lo que muestra, en todo caso, Gustavo, es la complejidad del escenario geopolítico y el daño que se le hace a un país, en este caso a la Argentina, cuando nos exponen a eso,
A eso nos expusieron. Y ahora nosotros lo que estamos tratando de hacer es de resolver ese problema dando paso por paso. Cuando se obró políticamente, porque yo creo que ahí también en este informe hay un reconocimiento de que el fondo actuó políticamente para salvar al gobierno de Macri. Bueno, ahí es donde nosotros hacemos hincapié y donde creemos que al fondo le falta hacer una revisión mayor de esto, porque es necesario que haya una evaluación seria de si se cumplieron o no se cumplieron las normas, el estatuto del Fondo Monetario Internacional. Se supone que no debería utilizarse un préstamo del Fondo Monetario Internacional para financiar la salida de capitales. Y en los números es muy claro que eso en la Argentina ocurrió. Ahí hay un punto también, ministro, porque dice que la evaluación que hacía el gobierno de Juntos por el Cambio de la inflación era equivocado. Y habla de una inflación multicausal, ¿no? Bueno, ese es otro punto. Entonces, ¿qué dice la revisión esta? Dice, tendría que haber habido reestructuración de deuda, tendría que haber habido controles de capitales o regulación de los flujos de capitales para evitar esta salida que se dio. Y también se tendría que haber entendido mejor el fenómeno inflacionario en la Argentina, que es un fenómeno, dice el mismo fondo hoy, que tiene múltiples causas y que no se podía atacar como lo hizo el gobierno de Juntos por el Cambio, que decían, yo con la tasa de interés, simplemente con la política monetaria, haciendo que se emita menos de golpe, que se emita cero de golpe, lo voy a resolver. Eso fue un descalabro, eso terminó empeorando la situación de la economía real, terminó profundizando la recesión y hoy el fondo está mostrando un mayor entendimiento, planteando que hay que atacar las múltiples causas y que también tienen un rol los acuerdos de precios. Eso es fundamental, porque yo creo que ahí le están dando a ustedes la razón de lo que están haciendo y que tanto critica la oposición. Dice, si usted me permite, ministro, leo, un párrafo, dice que las políticas de coordinación de precios e ingresos hubieran ayudado a fijar expectativas en torno a una menor tasa de inflación. Bueno, y esto lo que nos quiere decir es que, y es algo que hay que entender de una vez por todas, en la Argentina de hoy, la estabilización es una tarea colectiva. La conduce el gobierno, pero es una tarea en donde todos tienen responsabilidad, el sector público y el sector privado. Hoy en día el Ministerio de Desarrollo Productivo, en particular la Secretaría de Comercio, está trabajando en lograr que el 7 de enero se pueda establecer un acuerdo de precios que nos ayude a anclar las expectativas de inflación y nos permita reducir más efectivamente la inflación el próximo año. Es muy importante que el sector privado actúe de forma cooperativa, que estemos todos en la misma página buscando poder reducir la inflación en la Argentina. ¿Y usted cree que esta admisión en algún sentido de autocrítica y de lo que hicieron políticamente puede ayudar de alguna forma a reconocerle al gobierno todos los esfuerzos que están haciendo? Porque digo, lo que ustedes están haciendo ahora es saldar el acuerdo que Macri hizo, ¿no? Que ustedes hicieron. Absolutamente. ¿Puede haber algún tipo de contemplación de decir, bueno, esto lo hizo Christine Lagarde, otros directores, lo hizo el fondo? Bueno, lo doy ayuda, no es que sea suficiente, pero es un paso adelante. Después hay una cuestión más general y más política, que es el tema de cuando una nación es dueña de su propio programa. Totalmente. Y aquí lo que se ve en este informe y en la discusión de hoy del directorio es que en realidad lo que hubo fue un gobierno dueño de un programa que eligió no discutir de cara a la gente, no discutir de cara al pueblo, no ir al Congreso, hacer algo en muy poco tiempo que le generó un daño a la Argentina que va a llevar, y después tenemos la chance de ver los números, sí, va a llevar más de una década posiblemente. Porque eso es muy importante que usted daño. también lo diga, bueno, siempre lo voy diciendo, que este acuerdo que ustedes están buscando, que sea de la mejor forma posible para el programa argentino y para el argentino, no es que soluciona todos los problemas de la economía argentina de un día para el otro, ¿no? No, no, por supuesto, por supuesto. Y lo que es importante es seguir en la senda de la recuperación y marcar un contraste claro entre lo que fue el programa de Juntos por el Cambio y lo que nosotros ahora estamos haciendo para la Argentina. El mismo fondo dice, el programa fracasó. Totalmente. Fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque profundizó la recesión, porque no ayudó a bajar la inflación, porque no ayudó a proteger a los sectores más vulnerables de la Argentina, la pobreza aumentó, la desigualdad aumentó. ¿Qué está pasando hoy en la Argentina? En la Argentina hoy está creciendo la producción, está creciendo el empleo, los datos de ayer son contundentes. Se crearon
422.000 empleos en un trimestre en la Argentina, enteramente en el sector privado. Está creciendo la inversión, se están atacando los problemas sociales más importantes. Todo esto es un camino que lleva su tiempo y lo que hacemos es atacar de la forma más efectiva con los instrumentos que tenemos. Ahora vamos a hablar, porque usted ha traído números que es muy interesante para que la audiencia conozca del tema de la deuda y de todo lo que se heredó. David, yo no sé si volviendo a esta auditoría al fondo tenés para preguntar. Sí, ministro, buenas noches. Respecto a esta auditoría, usted decía es un paso adelante, pero ¿qué falta ahora que haga el Fondo Monetario? Y sobre todo, digo, ¿esto ya encamina hacia un acuerdo? ¿Podremos tener, por ejemplo, en enero la firma de un acuerdo? Bueno, buenas noches, David, gracias por la pregunta. Esto, como decíamos, efectivamente es un paso adelante, pero también ilustra el mismo comunicado del directorio del Fondo Monetario Internacional, las diferencias que existen dentro del Fondo Monetario Internacional cuando vemos que hay un conjunto amplio de accionistas de países que constituyen al FMI que están de acuerdo con que acá hubo algo que fracasó abruptamente y que habría que haber hecho otra cosa, pero quedan algunos que todavía dicen no soy tan autocrítico. Entonces, esos son problemas que hay que resolver. Hay más consensos que alcanzar en el escenario geopolítico. Y nosotros estamos trabajando para ello. ¿Para lograr qué cosa? Lograr que podamos, como Estado-Nación, llevar adelante el programa que el gobierno que fue elegido quiere para la Argentina, que hoy está resultando. Poder seguir adelante en la senda de la recuperación económica con inclusión social. Ahora, respecto del tema de las sobretasas, ¿se puede firmar un acuerdo sin que el FMI quite antes las sobretasas? Bueno, hoy estamos trabajando para firmar un acuerdo cuando estén las condiciones dadas para llevar adelante nuestro programa económico. Por supuesto que seguimos dando en el mundo todos los pasos que podemos dar para que se revise la sobretasa de interés que cobra el FMI. Porque esas sobretasas, David, implican una carga adicional de aproximadamente 1.000 millones de dólares por año para la Argentina, que sería claramente mejor utilizarlos para financiar lo que nos permite poder crecer más. El gobierno anterior ni le contó al pueblo argentino lo que estaba firmando, la sobretasa de interés que estaba aceptando pagar. Ni se debatió ese tema. Nosotros lo hemos llevado a todos los foros internacionales y hemos ido consiguiendo apoyos. Hacen falta más apoyos para que esas sobretasas puedan modificarse y seguimos trabajando para ello. Y más actitudes de países, ¿no? Que por ahí hoy se hacen los distraídos de cómo apoyaron políticamente a Macri, ¿no? El mundo es difícil, Gustavo. Sí. Y así le ha ido al mundo. Un mundo que en los últimos 40, 45 años, y los escuchaba antes, ha tenido más desigualdad, reglas de juego escritas por pocos y para pocos. Reglas de juego escritas en favor de las élites del mundo. Y a ese mundo difícil es al que nos han dejado expuestos, no desde el punto de vista de las relaciones comerciales, naturalmente, que se tienen que dar, sino desde el punto de vista de los condicionamientos financieros. Yo hago una breve síntesis para cerrar este tema, tenemos que ir a una pausa y vamos a volver con el tema de deuda que usted explica, a ver si estoy bien en lo que puedo hacer en la síntesis respecto a esto. Digo que hay que volver a recalcar, esto lo dice el Fondo Monetario Internacional sobre la actuación del fondo de Christine Lagarde con Argentina, que además reconoce que esto va a servir, dice, para nutrir las conversaciones con el programa para la Argentina. Ahí también le da un changüí, me parece, ¿no? Dice entonces que el programa del 2018 presentado por Macri no cumplió con los objetivos, no restableció la confianza en los mercados, no redujo los desequilibrios externos ni fiscales, no redujo la inflación y no protegió a los segmentos más vulnerables de la población. ¿Está bien la síntesis? Es correcta. Y si tenemos 30 segundos, dice algo más también ese comunicado. Habla de que básicamente se le prestó mucha atención a los mercados. ¿Qué pasó? De hecho, se adoptó una visión económica que era la que pedían los mercados. Claro. Se gobernó para los mercados, no se gobernó para la gente. Hoy se gobierna para la gente. Hacemos una breve pausa y venimos y seguimos. Estamos con el ministro de Economía, Martín Guzmán, en exclusiva, hablando de la revisión del fondo. Ya volvemos.
Seguimos esta noche aquí en Minuto 1, estamos con el ministro de Economía Martín Guzmán, estamos analizando lo que se acaba de producir, un informe durísimo del Fondo Monetario Internacional respecto a lo que fue la política de Mauricio Macri para con el propio fondo y ese crédito que el propio fondo caracteriza como político y que no alcanzó en nada los objetivos que había planteado. Bueno, ¿servirá esto? Vuelvo a la pregunta. ¿Admisión de culpa del fondo para que haya una mejora en el trato con la Argentina y con que nos dejen crecer y no, como hizo Macri, entregar la soberanía política y económica como lo hicieron, que ustedes no están haciendo obviamente? Hay elementos de este informe que efectivamente contribuyen. Y por supuesto nosotros tenemos una visión aún más dura. Y esto está claro. Hay una última sección que es la visión de las autoridades. Ahí expresamos lo que el gobierno argentino piensa sobre lo que ocurrió. Y hay un elemento del programa que fue el ajuste fiscal que hizo el gobierno de Juntos por el Cambio que requiere de un análisis aún más profundo del que se hace en este informe. Pero efectivamente, con este informe, que era importante que se haga y que el gobierno argentino había pedido que se haga, se da un paso más hacia poder encontrar un puente de solución al daño que se hizo. Que, como decíamos, ministro, y que esto también siempre hay que aclararle, usted lo hace muy bien a la población, no es que este acuerdo que ustedes logren va a solucionar de un día para el otro todos los problemas financieros o económicos que puede tener la Argentina producto de esos acuerdos, ¿no? Es que justamente, Gustavo, es tan grande la deuda que se tomó con el Fondo Monetario Internacional, que dentro de los marcos de los que hoy dispone el Fondo Monetario Internacional, no se puede resolver en un solo paso este problema. Va a llevar más trabajo. Un acuerdo nos va a ayudar, en la medida que sea sobre la base de lo que nosotros queremos, que es lo único que vamos a firmar, nos va a ayudar a, en el corto plazo, ir despejando el horizonte financiero, ir construyendo más certidumbres. Pero tranquilizar a la economía argentina, curar las heridas que se le hicieron con todo el endeudamiento que tomó Juntos por el Cambio en moneda extranjera, va a llevar tiempo. Y yo estimo que va a llevar no menos de una década resolver los problemas de las deudas que le generó Juntos por el Cambio a la Argentina. Ahora, antes de ir a hablar de la deuda y de los gráficos, que va a ser interesante que usted nos muestre y nos explique, hay que remarcar que pese a esos condicionamientos, la economía argentina se cumple su pronóstico que usted dijo acá unos meses atrás. Usted hablaba de 8%, 10% de crecimiento, recuperación del empleo, recuperación de empresas, de pyme. Hay un horizonte realmente muy bueno para la Argentina en este momento. Y se da esta situación en donde la situación actual es de claro progreso económico. De claro progreso económico. La economía real muestra todo esto que mencionabas. Y por otro lado va la economía financiera. Y hay algunos que se confunden. Hablan de que un acuerdo es exitoso en función de qué implica para el riesgo país. Claro. La verdad que a nosotros, obviamente que nos importa que el riesgo país vaya bajando, pero lo que más nos importa es que en la Argentina haya más trabajo y más producción. Y eso es lo que está ocurriendo. Y este año, la carga de deuda es muchísimo menor que lo que hubiese sido producto de la reestructuración que llevamos a cabo el año pasado. Entonces, ¿cómo medimos si sirvió o no sirvió? En función de cómo le va a la economía real. Claro. Y hoy a la economía real le va muy bien. Este mediodía tuvimos un almuerzo con un grupo de empresarios que vienen también apoyando los distintos procesos de negociaciones que venimos llevando adelante, y hacíamos una ronda en donde preguntábamos a todos, bueno, ¿cómo es tu situación? En términos de producción, en términos de empleo, en términos de inversión. Qué bueno eso. Y todo el mundo decía, yo produzco más. Claro. Y la gran mayoría decía, yo invierto más. Y la gran mayoría decía, yo genero más empleo. Bueno, estuvo la semana pasada acá, donde usted estaba sentado, el CEO de Syngenta, no sé si estuvo hoy almorzando con usted, pero que planteaba para el sector que él representa también de un crecimiento fenomenal, ¿no?, de la economía. Ahora, yo vuelvo sobre esto que usted marcaba recién y que hablaba muy bien del tema de los mercados. El domingo a la noche el presidente electo de Chile, Boric, decía: antes era la dictadura militar, ahora es la dictadura de los mercados, ¿no? Que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
es que la relación entre la economía real y la economía financiera hay que manejarla de un modo de siempre tener en el centro, como prioridad absoluta, la economía real. Eso es así. Cuando se gobierna para la economía financiera, después pasa lo que nos pasó. Y esos daños duran en el tiempo. Totalmente. A ver, muéstrenoslo, así nos explica un poquito mejor el tema de la deuda, ¿no? Bueno, a ver, hay una cuestión que es muy importante marcar, que es comparar la foto de diciembre del 2015 con la foto de diciembre del 2019. En cuanto a lo que es el endeudamiento denominado en dólares. Cuando comparamos esas dos fotos, lo que vemos es que la deuda denominada en dólares creció en 100.000 millones. 100.000 millones de dólares es una cantidad tan grande que es difícil de transmitir lo que eso implica para la Argentina. Todo lo que se puede hacer con 100.000 millones de dólares. Y eso en la Argentina no se utilizó bien. Nada. Quedó la Argentina como quedó. 3 de 4 años del gobierno anterior, la Argentina en recesión, menos empleo, más desempleo, más pobreza. Y lo que vemos ahí que es una enorme concentración de vencimientos para los primeros años especialmente. No sé si me puedo acercar a la pantalla y ver... le íbamos a invitar a que actúe de profesor, bueno, así que nos ilustre a todos nosotros. Como en y las nos viene épocas de bien clases. unas clases de economía para nosotros que somos Vemos medio. esto lo que vemos en estas barras es los vencimientos de deuda que enfrentaba el sector público nacional más las provincias cuando nosotros iniciamos el gobierno. Y esto está medido en miles de millones de dólares. Año 2020, más de 20.000 millones de dólares había que pagar. Año 2022, alrededor de 35.000 millones de dólares. Para darnos una magnitud de Esto es lo que se implica. debería haber pagado. Exactamente. Hoy la Argentina está teniendo un superávit comercial que está en un nivel muy alto por el crecimiento de las exportaciones. Que está viendo la Argentina va a terminar cercano a los 16.000 millones de dólares. Ni siquiera todo ese superávit comercial hubieran alcanzado para pagar las deudas públicas. Claro. Y a eso hay que sumarle las deudas que el sector privado tiene en dólares. ¿Qué significa esto para la vida de las argentinas y los argentinos? Que estábamos así. Atados, que así, no tenía el país... encanados. Cuando el país se queda sin dólares, claro, no puede crecer. Cae la producción. Cuando el país se queda sin dólares, hay más inflación. ¿Por qué? Porque hay más presiones en el tipo de cambio. Y eso afecta a la inflación. Hay más incertidumbre, más angustia y ansiedad cuando el país se queda sin dólares. Bueno, habían llevado al país a esa situación. Y eso había que cambiarlo, ¿sí? Con esto no había forma de avanzar. No, hubiera sido imposible. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue reestructurar la deuda con los acreedores privados, la famosa reestructuración del año pasado, que si avanzamos y vemos el siguiente gráfico... Avanzamos, Charlie. Lo que se ve aquí es ya, en primer lugar, que bajan muchísimo. Le voy adelantando que ya está atentando contra el trabajo de David Cufré. ¿Eh? Lo contratamos en cualquier momento acá de columnista. O podemos... No. ¿Qué dice como ministro de Economía usted? No, sí, mejor no. Acá lo primero que vemos con respecto al anterior gráfico es que las barras grises que estaban altísimas en el anterior gráfico, que estaban alrededor de 12.000 millones de dólares, se hacen muy chiquititas. Y acá ni siquiera incluimos en el año 2021, en el cual la reducción de los pagos de deuda fue más fuerte. Este año casi no se pagó a deuda a acreedores privados. Esto es ayuda a la Argentina, claro. Pero quedó el problema más grande de todos. ¿Cuál es? Las barras de color amarillo. Amarillo. ¿Qué es eso, si se ve aquí? La deuda al fondo. Exactamente. ¿Cómo podían pensar? ¿Sabes de qué alto es esa barra? ¿Cuántos miles de millones de dólares son? Este año, el año que viene, alrededor de 19.000 millones de dólares. Este año ya pagamos en capital 3.800 millones de dólares, que había tomado el gobierno anterior. Año 2023, 20.000 millones de dólares. Capital más intereses. ¿Cómo podía pensar alguien que la Argentina iba a ser capaz de pagar semejante? Para ponerle nombre y apellido, porque hay que poner nombre y apellido, digo. Esta fue la irresponsabilidad de Duhovne y Macri. Esta fue la responsabilidad de Juntos por el Cambio. La irresponsabilidad absoluta de hacer un programa absurdo
de espaldas al pueblo argentino. Ahí así dejaron la Argentina, hipotecaron el futuro de nuestra gente, el futuro de nuestras familias, el futuro de nuestras amistades. Y lo que ahora nosotros tenemos que lograr es seguir resolviendo el problema de las barras amarillas. Ya vimos el de las barras grises, el de la deuda con los acreedores privados en dólares. Pero, y aquí está el punto, es tan grande esa deuda que dentro de los esquemas con los que hoy cuenta el Fondo Monetario Internacional, no se puede resolver en un solo paso. Veamos la siguiente figura y ahí nos vamos a dar cuenta. Si nosotros llegamos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo de facilidades extendidas, este va a ser el perfil de vencimientos de deuda. Atención, esto es lo que aspira usted a lograr. Atención esto, ¿eh? Exactamente. 2022 se achica. Se achica muy fuertemente. Se equipara a los de los otros, a los de los privados. Del 2022, estos primeros 4 años y medio, de hecho, no hay que pagar nada de capital. Por lo tanto, se pagan solo intereses, que estamos trabajando inclusive para reducirlos, y se empieza a pagar capital en el año 2026. Bajaron un montón, el alto de las barras es mucho más bajo. Se paga menos, pero guarda, porque sigue el problema. Veamos todo lo que habría que pagar 2027, 2028, 2029. Es mucho dinero todavía. Son 17.000, más de 20.000 millones de dólares en el 2028. Y acá es donde no hay que caer en la trampa de lo que muchos van a plantear. ¿Y qué es lo que la derecha va a plantear? ¿Qué va a decir la derecha? Va a mirar el acuerdo con el fondo y lo primero que va a ver es qué implica para el riesgo país, qué implica para la brecha cambiaria. Y nosotros lo que vamos a ver es qué implica para la economía real, qué implica para cómo vive cada argentina y cada argentino. ¿Qué es lo que importa? ¿Hay más posibilidades de trabajo? ¿Tenemos más chances de bajar la inflación? Eso es lo que realmente hay que mirar. Porque el riesgo país no es que va a bajar de donde está hoy. No, obvio. Alrededor de 1.700 puntos a 300 puntos. Va a bajar, pero no es que de un día para otro se va a restaurar el acceso a los mercados de crédito internacional. ¿Y por qué? Porque el mercado sabe que el problema que le dejó Juntos por el Cambio a la Argentina es muy grave y que va a llevar tiempo resolverlo. Así que vamos a tener que seguir trabajando. Ahora, esto que es fantástico para que la gente que muchas veces no entiende, yo me incluyo de la economía, esto que usted presenta acá ahora es fantástico, porque la sociedad tiene que tener en cuenta la irresponsabilidad de Macri y Duhovne, porque vamos a estar hasta el año 2034. ¿Cuántas generaciones? Hasta el 2034 pagando la irresponsabilidad de Macri y Duhovne. Ahora, ministro, ahí, ¿no? ¿Esto lo que muestra es que hace falta otra reestructuración más adelante? Esto lo que muestra es que los pagos de deuda con el Fondo Monetario Internacional bajo un programa de facilidades extendidas tienen una concentración tal que vamos a tener que seguir dando pasos. Por eso en la negociación buscamos incluir una cláusula que diga que si en el futuro el fondo cuenta con un tipo de préstamo mejor, que se pueda pagar en más años, que nos permitan trasladar parte de la deuda que tiene Argentina con el fondo a un nuevo programa y poder distribuir estos pagos en el tiempo. Vamos a tener que seguir trabajando en todos estos temas de deuda. Y cuando después vengan a decir, el gobierno no resolvió el problema en un solo paso. No resolvió el problema en un solo paso porque ustedes, oposición, usted, Juntos por el Cambio, nos expuso a eso. Nos puso en un lugar en el cual va a llevar años, que es lo que planteaba Gustavo, y es lo que yo decía antes. Va a tomar más de una década resolver las heridas de la deuda que le deja Juntos por el Cambio de la Argentina. Por eso, cuando Macri, con esa impunidad que lo caracteriza, dice, nosotros en 5 minutos lo resolvíamos. Y bueno, ¿a qué costo? Acá está, ¿no? El costo de endeudarnos, o como dijo Vidal, más deuda. Más deuda iban a tomar, ¿no? Es que cuando se dice eso, lo que se está hablando es de obedecer. Claro. Obedecer. Y negociar no es obedecer. Negociar es defender con firmeza los intereses de la Argentina, de quienes vivimos en la Argentina y quienes nos desempeñamos y queremos tener mejores oportunidades en el país. Totalmente. ¿Me permite, hacemos otra pausa? Estamos con el ministro Guzmán, muy didáctico en esta noche para que todo el mundo entienda de una vez por todas la irresponsabilidad de Macri y Duhovne. No nos olvidemos, Christine Lagarde, que hoy el propio fondo critica. Ya volvemos.
Seguimos esta noche, realmente muy importante la presencia del ministro Guzmán explicando con la claridad que ha explicado la deuda contraída por el gobierno de Macri, que hoy el propio Fondo Monetario Internacional está criticando lo que hizo el gobierno de Macri con esa guita y que se fumó un Fondo Monetario Internacional. Ahí quedaba la última placa, que es muy interesante también, ¿no? Respecto 15 y lo que dejó Macri en la Argentina. Efectivamente, porque los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, digan lo que digan, desendeudaron a la Argentina en moneda extranjera. En un contexto de una arquitectura financiera internacional muy difícil, en la que tuvimos litigios con fondos buitres, especuladores que han influido en una arquitectura financiera internacional a favor de ellos y en contra de los pueblos. Digan lo que digan, en la Argentina, a la Argentina se la desendeudó sustancialmente en moneda extranjera, y lo que vemos ahí es el crecimiento de la parte de la deuda que está denominada en dólares. Lo que veíamos, la diferencia entre la barra verde, diciembre del 2015, y la barra amarilla, diciembre del 2019, es el crecimiento de la deuda en dólares, que fue de 100.000 millones de dólares con el gobierno de Juntos por el Cambio. Impresionante, y lo que usted acaba de explicar. Ministro, ¿qué significa que esta oposición lo haya dejado a usted, al gobierno, a los argentinos sin un presupuesto? Bueno, hoy escuchaba a un gobernador a Morales, de la Unión Cívica Radical, sí, decir que lo que se hizo es irracional. Sí. Es irracional, es absurdo por donde se lo mire. Bueno, lo dijo la coalición cívica también, que integra Juntos por el Cambio. Porque no hay argumento. La idea de que el gobierno quería tener más discrecionalidad no tiene fundamentos. Se había propuesto que si a mitad de año había más recursos tributarios que los que calculaba el proyecto de ley del presupuesto, que el gobierno estaba obligado a enviar una enmienda presupuestaria para que el Congreso apruebe el destino de los recursos. O sea que eso no era excusa. Al contrario, ahora tendrá que ser el gobierno el que haga toda la administración presupuestaria. ¿Sabés lo que es lo más dañino de lo que hizo la oposición la semana pasada? No daña al gobierno, daña a la Argentina. Total. Nos daña como Estado-nación dentro de la Argentina y ante el mundo. Y nos impide tener instrumentos para cuestiones que son muy importantes para la Argentina. Por ejemplo, es muy importante poder potenciar, aumentar aún más la producción de gas en el país, que está creciendo fuertemente. Hemos dado vuelta al declino que ocurría con el gobierno anterior. Bueno, las inversiones en vaca muerta, ¿no? Es muy importante eso, en un mundo donde hoy en día hay una crisis en el precio del gas, que además va a continuar, donde hay mucha demanda por parte de países muy grandes. Y nosotros tenemos la posibilidad de construir gasoductos para que se pueda aumentar la capacidad de transporte del gas y así producir más gas en la Argentina. Rechazaron el presupuesto que incluía un artículo que decía que una parte del aporte solidario y extraordinario, alrededor de 500 millones de dólares, se iba a usar para poder producir ese gasoducto. No es que no se va a poder utilizar, sino que nos atrasa poder comenzar con una obra tan importante para la Argentina. Y uno podría ir punto por punto viendo el daño que le hicieron a la Argentina. Es el problema de cuando se actúa como de oponerse por oponerse, en lugar de oponerse por cuestión de visión o principios. Y castigan hasta a sus propios votantes. Es que ese es el tema, ese es el tema. Afortunadamente ya hay voces que están saliendo a decir, bueno, cambiemos un poco el rumbo, porque esto no va a ningún lado. Y la Argentina necesita que las distintas fuerzas políticas actúen con sensatez, entendiendo que primero que todo somos una república, somos un Estado-nación, y que la política debe hacerse siempre mirando el bienestar de la gente. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. Se habla respecto del crecimiento proyectado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de que hay algunas diferencias, de que el fondo dice, bueno, pero si vas a crecer tanto, ¿de dónde vas a sacar los dólares? Que es un problema que usted describía recientemente. Digo, a mayor crecimiento, mayor demanda de dólares, obviamente. ¿Existen acuerdos, existe la posibilidad de acuerdos con organismos internacionales para cubrir justamente la demanda de dólares que Argentina necesitará para crecer a 4 o 5 puntos anuales? Buenas noches, Juan. Gracias por la pregunta. Primero, cuando el país crece, efectivamente crece la demanda de divisas, la demanda de dólares, porque cuando el país crece, crecen las importaciones. Se necesita de importaciones para producir. Hoy el mundo tiene... La producción en el mundo está muy fragmentada. Esta es la famosa globalización. Por eso es importante poder contar con
los dólares y no destinarlos al pago de deudas insostenibles. Y por eso es tan importante negociar bien los distintos problemas de deuda. Este año hay una muy buena noticia para la Argentina. Están creciendo mucho las exportaciones. Y no solamente el valor de las exportaciones, no solamente que hubo un aumento de los precios de lo que exportamos. Crecen las cantidades que se exportan. Se exporta más manufactura de origen agropecuario, más manufactura de origen industrial, mejoró la situación en todo lo que es energía, mejoró la situación de la llamada economía del conocimiento, con todo el talento que produce nuestro país, con un sistema muy fuerte de universidades que da lugar a que la Argentina pueda producir conocimiento y exportar conocimiento. Eso es una muy buena noticia para el futuro. ¿Cuál es la principal tensión para poder sostener el crecimiento económico? La deuda con el FMI. Por eso es tan importante poder refinanciarla, no tener que pagar el año que viene. Y que se pueda lograr sin que condicione la posibilidad de que implementemos la política económica que consideramos sana y deseable para la Argentina. Mire, el otro día nos sorprendió Carlos Maslatón acá, que políticamente no tiene nada que ver con el gobierno ni con ustedes, diciendo: los próximos 3 años de la Argentina van a ser espectaculares, con lo que usted marca, crecimiento de la exportación, que van a poder realmente refundar a la Argentina. Lo dijo una persona que es muy crítica políticamente del gobierno, pero que desde lo económico dijo: van a ser fundamentales y están en el rumbo económico adecuado, ¿no? Bueno, de hecho, respondiendo finalmente a la pregunta de Juan, nosotros vemos que en la medida que podamos quitarnos de encima ese problema, esa carga que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, la Argentina va a continuar creciendo, va a continuar generando empleo, las inversiones van a continuar ocurriendo. Ministro, le agradezco, ha sido muy didáctico, así que le agradezco un montón que nos haya desandado y sobre todo esto, que ha sido la noticia del día, este informe tan crítico del fondo, sobre el fondo y la actuación de la economía macrista. Muchas gracias. Muchas gracias. Y fuerza para seguir adelante, que es lo que necesitan. La tenemos. Muchas gracias. Felicidades si no nos vemos antes de la fiesta. Lo mismo. Un gustazo, ministros. Gracias. Bueno, pasó el ministro de Economía Martín Guzmán. Gracias.